Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Nuevamente estamos por aquí. Ahora vamos a leer Se trata de amar mucho de Santa Teresa de Jesús. Y vamos por la segunda morada, en el libro de las moradas. Este capítulo se llama Cambios de orientación y dice así: en las actividades comunes de la vida, abierta o secretamente, siempre se busca una cierta recompensa. Si se trabaja, se espera la paga. Si hacemos un favor a un amigo, esperamos, llegado el momento, una forma similar de tratamiento para con nosotros. Si nos vestimos bien, buscamos ser vistos o que se nos felicite por nuestro buen gusto. Siempre, siempre andamos a la conquista de una recompensa para nuestra personita. En el castillo interior se requiere un cambio. En etapas posteriores, el Señor regala a quien le sigue, pues nadie le gana en generosidad. Pero sería un mercenario quien anduviera tras sus regalos. El que comienza este camino de oración debe tratar con todas sus fuerzas de conformar su voluntad con la de Dios. Aquí radica la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tenga esta conformidad de voluntad con la de Dios, más recibirá de Él y más adelante se encontrará. Por lo tanto, no importa si nos cuesta hacer oración, no busquemos ni aspiremos a obtener recompensas o ventajas en esta ruta de oración. Nuestra mira debe ser que se haga su voluntad en esta tierra, tierra que somos nosotros, como la hacen todos los ángeles y santos que están en los cielos. Tercera morada. Es un gran regalo de Dios haber entrado hasta aquí, haber soportado los primeros combates y perseverado en la oración. En realidad son muchos los que llegan hasta aquí, son todos aquellos que desean complacer en todo a Dios. Por nada del mundo cometerían una falta grave y tampoco, a sabiendas, caen en faltas leves. También sus ratos diarios de recogimiento se preocupan de los demás, se esmeran en hacer lo mejor posible sus trabajos y en vivir en amable armonía con la familia. También se privan de algunas comodidades para socorrer a otros más necesitados. Llegados a esta etapa de vida espiritual, se nos puede ocurrir que ya estamos prontos para que el Señor nos admita a su lado, ya que estamos haciendo bastante. Pero no sucede nada. Da la impresión de que hemos dejado todos los atractivos sensibles para nada. Nos hemos sumergido dentro de nosotros mismos creyendo acercarnos más a Dios y parece que Él se ha esfumado, que no existe más y que todo lo que hacemos es inútil y estéril. Es un error. Nos equivocamos al pensar de ese modo. No hemos hecho más que lo debido. La orientación de la ruta es la correcta. Hay que seguir adelante. Nuestras oraciones y obras por los otros no son nada. Hay que pasar por encima de nuestras pequeñas obras. Ubicarnos en la verdad. La vida de los santos, de los que entraron hasta el centro del castillo interior e intimaron con el Señor, nos sirve de comparación para ubicarnos en nuestro verdadero lugar. ¿Cómo pretendemos pasar de inmediato a gozar de la comunicación de Cristo cuando apenas hemos hecho una nadita en comparación con lo realizado por los santos y mártires? Quien se detenga mucho en esa desventurada idea de que ha hecho mucho por Cristo y en respuesta solo recibe indiferencia, tendrá que examinarse sobre su humildad, recordar y volver a recordar qué pequeño es al lado de Dios. Pensar
¿cómo podrá pagar en algo lo que Cristo padeció por nosotros? La verdad es que somos más amigos de los gustos que de la cruz. Hay que afrontar la realidad, aceptar la sequedad interior. Son las arenas resecas del desierto puestas por Él para nosotros. Hay que seguir caminando sobre ellas, pese a nuestra repugnancia o a nuestra tendencia natural a lo agradable. De la aridez del camino aprenderemos, por propia experiencia, hasta dónde llegan nuestras débiles fuerzas. Aprenderemos la humildad, la verdad de lo que somos. Y si hay en nosotros humildad, aunque no nos dé Dios regalos interiores, nos dará paz y resignación. ¿Cuánto tiempo? En esta tercera morada se pueden pasar años. Quizás uno se cree muy adelantado y el Maestro nos muestra que no es como nosotros pensamos. Basta que aparte un poco su favor y de inmediato experimentamos nuestra miseria. Se vuelven a sentir los atractivos del mundo, la fuerza del egoísmo, la mezquindad. Nos apenamos de sentirnos tan ruines y aunque esta misma pena de afligirnos porque no somos lo que deseamos ser es falsa, sin embargo, nos hace ver nuestra debilidad. Puede suceder que nos sintamos con deseos de tener más dinero, más tiempo, más recursos, para poder ayudar mejor a los otros. Lo importante es buscar conformar nuestros deseos con los de Dios. Si con sosiego y paz interior podemos adquirir más medios para provecho de los otros, bien. Puede suceder también el desear para todos una vida tan bien ordenada como la nuestra. A primera vista parece un deseo excelente, pero basta que nos desprecien, que nos presten poca atención, que tengan en poco nuestra vida y nuestro opinar, y aunque exteriormente no nos inmutemos, nos queda una comezón adentro y una inquietud prolongada. Qué lejos estamos de parecernos a nuestro Maestro. Nosotros, los que querríamos a todos los demás parecidos a nosotros mismos. Pero aún de estas miserias podemos sacar riquezas si de ellas sacamos humildad. Sin embargo, pese a nuestras torpezas, pese a nuestras incesantes faltas, si insistimos en buscar y hacer su voluntad, aunque demore algún tiempo, vendrá nuestro médico a sanarnos. Cuarta morada. De aquí en adelante las explicaciones se hacen más dificultosas. Comienza un caminar más allá de nuestra capacidad natural. No significa que llegamos hasta aquí con nuestras solas fuerzas. Entramos por el camino de la oración con la ayuda de Dios y perseveramos en ella con su apoyo. Pero hasta el momento la mano de Dios parecía ocultarse. Hasta daba la impresión de que nos bastábamos nosotros mismos. De ahora en adelante ya no cabe duda de que es Él quien nos lleva de la mano. Comienza la oración sobrenatural, superior a nuestras fuerzas, sin ningún género de dudas. Como nos acercamos al centro de este magnífico castillo interior donde habita el Maestro, la hermosura y delicadeza que se ven son difíciles de traducir en palabras. Lo que escribiré parecerá oscuro para quien no tenga experiencia en esta oración, pero será claro para quienes han transitado por este camino. Parecería lógico pensar que llegan hasta aquí quienes, paso a paso, caminaron por las otras etapas durante mucho tiempo. En realidad, es el camino común. Sin embargo, no siempre es así. El Señor da cuando quiere, como Él quiere y a los que Él quiere, como a aquellos trabajadores que fueron al viñedo. A los que llamó a la última hora les pagó en primer lugar, e igual suma que a los que trabajaron desde la madrugada. Satisfacciones y gustos. Previamente hay que aclarar la diferencia entre satisfacciones y gustos. Se puede tener una gran satisfacción humana al obtener un primer premio en una competencia, en el triunfo
triunfo de un hijo o amigo. Y también tenemos a veces satisfacciones espirituales al hacer obras en bien de los otros, en la oración. Cuando consideramos la vida de Jesús, sentimos, aunque no siempre, una satisfacción espiritual, un contento íntimo, que en parte brota de nosotros mismos y se dirige hacia Dios. En los gustos espirituales es diferente. Comienzan en Dios y uno los siente y disfruta tanto y mucho más que cualquier satisfacción humana de las anteriores dichas. Las satisfacciones humanas o espirituales oprimen el corazón, pero los gustos que da Dios parece que dilatan y ensanchan el corazón. Las satisfacciones espirituales, acompañadas algunas veces de lágrimas emotivas, son propias de las primeras etapas de la oración. Pueden brotar de nuestras consideraciones y concentración en la oración, de nuestro razonar sobre la vida de Jesús. Al ingresar a las cuartas moradas, Dios comienza a dar gustos espirituales. Cuando esto ocurra, hay que detener nuestra meditación y consideración. No vaya a pasar que, por querer seguir orando como lo veníamos haciendo hasta ese momento, Cristo siga de largo. Cambio de oración. Para aprovechar mucho en este camino y llegar hasta donde nos lleve el Maestro, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Así lo que más nos mueva a amar, eso tenemos que hacer. O expresado de otra manera, no vamos a complacer a Dios con muchas palabras, muy bien hilvanadas y muy bien pensadas. Él busca nuestro amor, nuestra entrega y confianza en sus manos. Quizás no sepamos en qué radica el verdadero amor. No consiste en el mayor gusto espiritual, sino en la mayor determinación en querer agradar a Dios en todo, procurando en lo que podamos de no ofenderle. Y al mismo tiempo, rogando que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el florecimiento de la Iglesia. No quiere decir que ya no existen en esta etapa. Nos siguen asediando, pero en lugar de dañarnos, nos hacen bien, pues nos llaman a la realidad, a la humildad. Dificultades. Aún estando muy firmes en nuestra determinación de agradar a Dios en todo, sin embargo, en los momentos de oración no podemos fijar apaciblemente nuestro pensamiento en Él. Nos atormentan las distracciones. Sentimos que estamos junto a Él, pero nuestros pensamientos vuelan de aquí para allí. No hay por qué asustarse. El pensamiento y la imaginación son como las manos de nuestro ser interior. No son el centro de nuestra alma. Podemos estar muy junto a Dios, aunque no podamos aquietar el movimiento de nuestras manos. Sin querer, podemos desperdiciar mucho tiempo del que dedicamos a la oración al tratar de fijar el pensamiento en Dios. No nos damos cuenta que tenemos un mundo dentro de nosotros mismos. Si no podemos detener el movimiento de los astros tampoco, por más que lo intentemos, detendremos el continuo divagar de nuestra imaginación. Oración de quietud. La oración que recibe de Dios los gustos puede llamarse oración de quietud. No brota de nuestro esfuerzo de reflexión, sino que recibe el aliento directo de Dios. El que hace oración reflexionando sobre la vida de Cristo y la propia vida, se asemeja a la persona que riega su jardín con mucho trabajo, transportando baldes de agua. El que recibe los gustos de Dios es como el que ve regar su jardín sin ningún esfuerzo, porque recibe directamente el agua del cielo en forma de lluvia. Cuando Dios quiere hacernos esos regalos sobrenaturales, se produce una grandísima paz y suavidad en nuestro interior que no se puede comparar ni por asomo con las satisfacciones anteriores. Esa preciosa agua del cielo humedece y ablanda los terrones de nuestro corazón y hasta llega a beneficiar nuestro propio cuerpo. No sé cómo,
pero el que lo ha experimentado lo entenderá, que todo el hombre exterior goza con este gozo y suavidad interior. Las palabras no bastan. Para explicar en alguna forma todo lo que hace Dios en el interior de nosotros mismos, es preciso valerse de diferentes comparaciones, pues lo que Él hace supera nuestras pobres palabras. Un poco antes dije que esta oración de quietud se parece a la lluvia que riega su jardín interior, pero no es lluvia, no cae desde fuera, sino que brota desde lo más profundo de nosotros mismos. No sé cómo es, ni cómo ocurre, pero parecería que esa fuente de agua vivificante emana desde lo más íntimo y secreto de nuestra alma. Parecen cumplirse las palabras del Señor, brotarán aguas vivas del corazón de los que creen en mí. Es como un foco de calor escondido en donde se queman preciosas hierbas aromáticas, llenando su agradable calor y fragancia todo nuestro corazón, nuestra voluntad e inteligencia y hasta nuestro cuerpo. Sin saber cómo sucede, nos transforma y nos da fuerzas y capacidad para realizar cosas que antes no podíamos hacer. El que todo lo puede nos arrima más a sí mismo. Vuelvo a repetir que eso del calor, el agua o las fragancias son meras comparaciones. En realidad no se siente en esta etapa ningún perfume ni fuego interior. Nos daremos cuenta si en efecto fue verdadera oración y no mera ilusión nuestra en los resultados. ¿Qué tal es nuestra vida común? ¿Nuestro cotidiano vivir va de bien en mejor? ¿Nos parecemos más a Cristo en nuestro pensar? ¿Deseamos lo mismo que Él y hacer lo que Él hizo? ¡Ay, muy buena, muy buena! Mirá los frutos, muy bueno. ¿Cómo alcanzar esta oración? No hay peor forma de lograr... me voy a tomar un mate. Creo que me quedó una yerbita ahí cruzada. ¿Cómo alcanzar esta oración? No hay peor forma de lograr esa forma de oración que el estar deseándola, suspirando por tenerla. No nos corresponde a nosotros buscar o codiciar la oración de quietud por varios motivos. Primero, nuestro amor y seguimiento de Cristo deben ser desinteresados. Segundo, sería falta de humildad pretender algo que no se nos debe. Tercero, en lugar de buscar gustos, tenemos que pedir padecimientos para imitar al Señor. Cuarto, además, Él da a cada uno lo que le conviene. Y finalmente, quinto, si pretendemos tener oración de quietud, con el propio esfuerzo trabajaremos inútilmente. ¿Cómo alcanzar entonces esta oración? Con humildad. El Señor se deja ganar, se deja comprar por la humildad. Y lo primero es que ni pensemos merecer esos regalos. Hay que dejar de lado toda pretensión o aspiración de tales gustos. Sus resultados. Los efectos de esta oración de quietud son muchos. En primer lugar, la misma oración cambia. Aún antes de que ocurra este cambio, sobreviene un período de transición. Se da un recogimiento sobrenatural. Un recogimiento que no consiste en cerrar los ojos ni en algo exterior. Es un recogimiento que nos hace desear el silencio. Parecería que el impacto de lo sensible va perdiendo fuerza y que el alma crece y se fortifica. En las primeras etapas de la oración nos hacen guerras nuestros sentidos que buscan siempre lo más agradable y suave, y también tenemos que lidiar con nuestra imaginación y nuestros pensamientos. Pero en estos recogimientos que da el Señor no es así. Como buen pastor nos llama hacia el interior de este magnífico castillo interior y también atrae a nuestros sentidos, pensamientos e imaginación. En los recogimientos la iniciativa parte claramente de Dios. Sin saber cómo sucede y a veces estando nosotros algo distraídos, nos atrae suavemente hacia sí, a lo más íntimo de nosotros. ¿Para qué nos atrae?
quizá para irnos preparando para algo más, para que estemos más atentos a sus llamados interiores. Agradecer y pedir. Al sentir estos recogimientos, lo primero es dar gracias a Dios por tan gran regalo y tratar de escuchar lo que Él quiere. No es cuestión de entender o reflexionar, hay que atender y pedir como pobres necesitados delante de quien todo lo tiene. Luego bajar los ojos y esperar con humildad. Si percibimos que nos oye, entonces hay que callarse y aquietar el entendimiento. Pero si sentimos que Él no nos ha oído, no se estableció comunicación, no está bien que dejemos de lado la reflexión. Si nos esforzamos en no pensar, correremos el peligro de hacer el papel de bobos y nuestra alma quedará mucho más seca. Prosigamos nuestras peticiones considerando lo que somos. En su momento, Él sabrá qué hacer. Estos movimientos interiores son todos suaves y pacíficos, y no cuadra el que nosotros hagamos esfuerzos penosos, como el tratar de detener el pensamiento cuando todavía no llegó la hora. Lo más conveniente, a quien Dios ha llevado hasta este nivel de oración, es atajar en algo el torrente del pensamiento, pero no tratar de suspenderlo totalmente. Considere que se encuentra en su presencia y piense quién es este Dios. Si lo que siente en sí mismo lo deja como extasiado, enhorabuena. Pero no trate de entender lo que pasa porque es un regalo para la voluntad. Déjela disfrutar, diciendo o repitiendo interiormente alguna palabrita del corazón. Lo más grato a Dios es que nos acordemos de solicitarle que su nombre sea santificado, conocido y amado por todo el mundo, dejando de lado todo nuestro provecho personal. Poco a poco, Dios le enseñará a la persona que conduzca hasta aquí a hacer lo que conviene. Quinta morada. Ojalá me asistiera Dios para que yo pueda dar a entender en algo los tesoros y deleites que hay en esta quinta morada. Quizás sería mejor no decir nada de ahora en adelante, pues ni se llega a entender ni hay comparación que pueda servir. Pero vale la pena hacer el esfuerzo para guía de los que emprendieron este camino y también para todos los otros, para que admiren las maravillas que hace Dios con nuestro pobre barro. Hay que pedirle fuerzas al Señor para acabar y llegar hasta este tesoro escondido. Fuerzas para darle todo lo que poseemos sin reservarnos nada para nosotros. No se piense que aquí la oración se desenvuelve como en un sueño o como si el alma estuviera adormecida, como ocurría en cierta forma en la etapa precedente. Acá es diferente. Lo que sucede es como una muerte al mundo para vivir más a Dios. Por breves momentos, pues no duran mucho, estos ratos de oración, uno no es capaz ni de pensar, aunque lo quiera hacer, ni casi es capaz de amar, y si lo hace, no entiende cómo. Aquí parecería que se separa el alma, deleitosamente, de su propia capacidad de pensar y querer para poder estar mejor en Dios. Quiere entender y no puede, y exteriormente el cuerpo parece como muerto. ¿No habrá ilusión? En el nivel anterior no podía quedar alguna duda sobre todos los principios, si aquello era sueño o imaginación nuestra. Aquí es imposible dudar de que sea Dios el que interviene. Nos une consigo sin ninguna intermediación, ni siquiera la de nuestro pensar. El pensamiento queda inmovilizado. El gozo, la paz y suavidad que inundan el alma tienen el sello inconfundible de Dios. El alma ni ve, ni oye, ni entiende durante el tiempo que está en esa oración, tiempo que siempre es breve. Dios se imprime en el interior de aquella alma
de modo que cuando vuelva en sí no puede dudar de que estuvo en Dios y Dios en ella. Tan cierto le queda esto, que aunque pasen muchos años sin que vuelva a repetirse, nunca dudará de lo sucedido. ¿Cómo lo puede explicar si estando en ese trance ni veía ni entendía? No digo que lo vio en ese trance, sino que lo entendió después por la certidumbre que deja Dios, superior a todas las certezas humanas. El alma es transformada. Todo lo que podemos hacer y dejar de lado por Dios no se puede comparar con lo que Él nos da ya en esta vida. Poniendo como comparación lo que ocurre con los gusanos de seda, los que después de un tiempo hacen su capullo y salen transformados en maripositas blancas, así algo similar hace Dios con nosotros, en esos instantes de oración en que nos une a sí mismo. Morimos a nosotros mismos y salimos transformados como maripositas. En menos de media hora, pues no creo que nunca llegue a más la duración de esa oración, se produce un cambio maravilloso, casi se desconoce uno a sí mismo. De gusano feo se ve transformado en blanca mariposita. Siente unos deseos enormes de servir y padecer 1000 muertes por Dios. Todo le parece poco para agradarlo. Ahora comprende cómo pudieron hacer sus hazañas los santos y mártires de la historia. Si ese regalo del Señor se repite cada vez que ocurra, se verá más y más transformada y con más deseos de trabajar y padecer por el Señor. ¿Comienza la vida fácil? Quizás alguno piense que después de eso todo es fácil y placentero, pero ocurre lo contrario. No quiere esto decir que no tengan paz. Sí, la tienen, y muy grande. Pero ocurre que aquellas cosas de la tierra que a los comienzos les daban placer, ahora les dan disgusto y fastidio. Sufren también los que fueron transformados en maripositas al ver lo poco que se aprecia a Dios. Quisieran, si fuera posible, salir de este mundo para estar junto a Dios, pero les retiene el pensamiento de que Dios los quiere todavía en la tierra. En esta etapa, el alma no está del todo rendida a Dios, como ocurrirá más adelante. Se sufre por esto mismo, no poder más porque no le han dado más. Nuevo corazón. Es admirable el poder de Dios. Hace tantos años, y en algunos casos hace pocos días, esa persona solo pensaba en sí misma. Ahora sus preocupaciones son el renombre de Dios y el bien de todos los hombres. Es tan penetrante esta preocupación que se sufre. Parecería que se le tritura el corazón. ¿De dónde proviene este cambio? Este sentir como en carne propia las ofensas que se le hacen a Dios. Al entregarse rendidamente hasta donde puede en sus manos y al no querer otra cosa que lo que Él quiere, Cristo le imprime su propia imagen en el alma, como en cera blanda. Nuevos deseos brotan en este nuevo corazón moldeado por el corazón de Cristo. Se busca seguir adelante en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio, sin torcer del camino de los mandamientos. Dios nos da de balde estos regalos y espera que den frutos en la propia vida y provecho de muchos. Unión con Dios sin regalos. Al leer los regalos que se dan en esta morada, algunas personas pueden sentirse afligidas por no recibir esos dones. No hay que perder la esperanza de alcanzar esa gran unión con Dios. Si nos esforzamos con la gracia del Señor, lograremos la unión de nuestro querer con el querer de Dios. Cuando se alcanza esta unión verdadera de voluntades,
en no querer sino lo que Dios quiere, se alcanza una real unión con Dios que vale tanto como la unión suave y regalada. La señal inequívoca de que esta unión con Dios es cierta se detecta en el verdadero amor al prójimo. Es muy importante el revisar nuestras relaciones con los otros. Hay que ayudar y servir a los demás en menudencias, sin estar aguardando a que se presenten grandes acontecimientos o necesidades para ir en su ayuda. Obras quiere el Señor, obras de amor, en primer lugar, para que con los que están junto a nosotros atendiendo sus pequeñas y grandes necesidades, alegrándonos con ellos, cuando son alabados y felicitados, y cuando les notamos alguna falta sepamos disimularla y encubrirla como si fuera nuestra propia falta o deficiencia. En lo que respecta a los trabajos comunes, es mejor elegir la mayor parte para uno para evitar que los otros tengan tanto. El que falta a la caridad con el prójimo, aunque tenga ciertos regalos en la oración, no tiene verdadera unión con Dios. Más le vale pedir al Señor que le alcance el perfecto amor al prójimo. En la medida que sea posible, conviene dejar de lado la propia voluntad para hacer el gusto a los demás. Vigilar. Esta oración de unión no es todavía la común unión total con Dios. Es un anticipo, una preparación. Son las visitas previas antes de la toma de posesión total. Se sufre y se anhela que llegue la hora de la comunión del alma y Dios. Aunque parezca fuera de lugar, en esta etapa, como en todas las anteriores, es preciso vigilar y evitar las ocasiones de ofender al Señor. No olvidemos que hasta uno de sus más allegados, Judas, lo traicionó, a pesar de estar continuamente junto a él. En estas moradas, el mal se presenta bajo apariencias de bien. El padre de la mentira sugiere ideas buenas, pero no tan buenas como las que correspondería llevar adelante. La petición enseñada por Jesús, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, disimulado y artero, adquiere mayor profundidad. Hay que vigilar y examinarse de continuo, mirando los consejos de Cristo, preguntarse, ¿nos agrada que nos tenga en menos, como el menor de todos? ¿Queremos verdaderamente cada día más a los que están junto a nosotros y a toda la humanidad? Si no adelantamos, significa que algo anda mal, pues el amor nunca está ocioso. El que ama de verdad al Señor corre y vuela y nunca se detiene. Necesidad de un guía consejero. En estas últimas moradas y aún desde el ingreso al castillo interior, conviene recurrir a una persona que nos pueda aconsejar y enseñar sobre el camino de la oración. Nadie emprende un largo viaje sin averiguar antes acerca de la ruta a seguir y durante el trayecto hay que pedir frecuentemente consejo para mantener la orientación correcta. Sexta morada. Aquí la unión con Dios, sin ser todavía total, es mayor que en la morada precedente. Los dolores internos también son mayores y se acrecientan las oposiciones externas. A veces sobrevienen enfermedades, gran don de Dios, pero peor son las inquietudes e incertidumbres del alma. No sería posible aguantar más tanto apretamiento del corazón si el Señor no ayudara. Los llamados de Dios son diferentes a los de antes. Ocurre aún sin tener presente a Dios, que se siente como una suave herida estremecedora. No se sabe quién hiere, pero se entiende que está Cristo presente. Produce dolor suave y dulce. Estas heridas, a pesar de su dolor, son más agradables que todos los gustos anteriores. El que recibe estas heridas, imposibles de describir, se siente desmenuzar por la presión de los deseos que brotan en ese momento de su corazón. Al mismo tiempo, no sabe qué pedir al Señor. Es como si una flecha le atravesara el corazón y cuando se la quitan, parece que le quitan también el corazón. Puede compararse también a una brasa encendida que nos enciende y luego se retira. A veces permanece un rato, la quitan y la vuelven a colocar, nunca queda en forma estable.
¿Quién arroja esos dardos? Aquí no hay ninguna duda de que este regalo es del Señor, pues el pensamiento y la voluntad no quedan abstraídos. Se tiene plena conciencia de lo que sucede, pero sin poder acrecentar o quitar esa pena deleitosa. La certeza del origen de este dardo doloroso es su admirable combinación de sufrimiento y paz gozosa, una rara combinación que sólo nace de él, dejando como cicatriz una firme determinación de padecer por Dios. Otros llamados de Dios. Puede ocurrir también que al estar rezando vocalmente con alguna distracción, uno se inflama deleitosamente de modo repentino, sin ningún dolor. En este caso, se siente fuertemente atraído hacia Dios. O también puede oírse al Señor que nos habla. Hay que tener mucho cuidado con esto. Quizás son meras ilusiones. Si esas palabras contradicen en algo las Sagradas Escrituras, hay que hacer poco caso de ellas. ¿Cómo saber si las voces que oímos son de Dios? En primer lugar, por la fuerza y señorío de ellas mismas. Sus palabras no son como las nuestras, tienen sonido y poder. A modo de ejemplo, se encuentra uno apenado por asuntos graves. Basta que él diga, yo soy, no temas. Y la tormenta interior se sosiega en un instante. Y como esta, otras muchas cosas. La segunda señal, la gran quietud, paz y recogimiento que dejan sus palabras. El tercer indicio de su origen divino es la fijación en nuestra memoria de esas palabras. No se olvidan en mucho tiempo, a veces ni en algunos años, ni en toda la vida. También puede comunicarse Dios por medio de palabras silenciosas, solamente audibles con los oídos de nuestra alma. Conciencia de la propia pequeñez. Si la persona que recibe estos regalos del Señor se considerara mejor, en vez de quedar más confundida, puede estar segura que eso no es de Dios. La marca inconfundible de sus obras es otra. Cuanto más da a una persona, ésta se siente más avergonzada por lo indigna que se ve frente a él. Busca con más ahínco hacer su voluntad, convencida de no haber merecido ni una palabra ni ningún regalo. Los éxtasis. En esta etapa de oración, Dios tiene todavía otra forma de acercarse al alma para ir preparándola para la comunión definitiva. Como el alma todavía no se encuentra del todo dispuesta para recibirlo, viene Él para dar los últimos retoques. Se produce un éxtasis con pérdida de los sentidos exteriores. Es posible querer o entender, pero al mismo tiempo se siente más despierto que nunca para las cosas de Dios. El Señor le muestra al alma en esos momentos de suspensión o éxtasis cosas maravillosas e irrepetibles. Las verdades de la fe quedan más impresas en el corazón que el mundo sensible circundante. Se siente y experimenta que todo lo que uno pueda realizar o entregar a Dios en toda la vida o en 1000 vidas no es nada en comparación con lo que Él nos da y regala. La duración de los éxtasis es breve. Si duraran más tiempo, el cuerpo no resistiría. Pero, aunque sean pasajeros, el alma permanece muchos días inflamada por ese gran fuego. El alma se siente encendida por inmensos deseos de emprender y llevar a cabo innumerables trabajos por Dios. Aspira a que toda la humanidad lo conozca y la ayude a darle gracias. Éxtasis diversos. Hay otras maneras de éxtasis o vuelo del alma. Se siente repentinamente un movimiento interior tan acelerado que parece que se va el alma del cuerpo. Se deja sentir el inmenso poder de Dios. Las primeras veces que se experimenta atemoriza. Se requiere gran confianza y abandono en manos del Señor, que Él disponga de nosotros como le parezca. Como consecuencia de esta forma de éxtasis, el alma se ve tan pequeña e imperfecta que no sabe qué hacer para retribuir una atención tan grande.
Estando una persona orando cierta vez, con esa congoja de no poder corresponder a los favores recibidos, sintió que Cristo crucificado venía en su ayuda y le daba todos los sufrimientos de su pasión, para que los tuviera por propios y se los ofreciera al Padre. Desde ese momento esa persona ya no se sintió desprovista de todo. Sin lugar a dudas, el Señor se complace con la verdad. Gusta que reconozcamos nuestra pobreza total. Volviendo al tema de los movimientos acelerados del espíritu, dan la impresión que el alma abandona el cuerpo y estando fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé exactamente, ve con los ojos del alma una luz totalmente diferente a la de aquí. En un instante se le enseña tanto que ni en toda una vida se puede aprender por sí mismo. Este vuelo repentino se produce con la misma celeridad que sale una bala de un arma e imprime en el alma un saber inolvidable de la grandeza de Dios, conocimiento de sí mismo y gran humildad, junto con una adecuada valoración de todo lo que existe en la tierra. La cruz se acrecienta. Los éxtasis son frecuentes y el alma vive ansiando ver a Dios. El deseo es tan intenso que se hace torturante. Al mismo tiempo, en los periodos intermedios, se aflige, pues teme ilusionarse y ser causa de que otros también se engañen. Y en último término, lo que más teme es provocar desconfianza hacia Dios y su Iglesia. El crédito, aprobación que le den personalmente no le importa, pues los éxtasis tienen lugar a veces delante de otras personas. Lo que le preocupa es el buen nombre y fama de Dios. No cometería ni la mínima falta con advertencia, aunque tuviera que morir por ello. Busca agradar a Dios hasta en el último detalle y da, por muy bien empleado, cualquier sacrificio con tal que alguien más conozca y progrese en el seguimiento de Cristo. Muy bien, quedamos por aquí. Continuamos la próxima. Gracias, Nico, por tu mensajito. Buenas noches, muy querida Ana. Es enaltecer toda su obra literaria que nos deleita con su voz. Muchísimas gracias, querido. Estoy un poco rara, un poco resfriada, yo creo, me voy a resfriar. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, con enorme cariño de siempre, desde mi querida ciudad de Córdoba. Uy, qué lindo Córdoba, un saludo a Córdoba. Muchísimas gracias, Nico. Un abrazo, nos vemos mañana si Dios quiere. Yo creo que sí, que mañana ya falta muy poquito, yo creo que en una transmisión, en una transmisión más terminamos este libro.